si yo diseño un pilote ante acción sísmica, teniendo en cuenta que va a haber licuación, entonces ahí lo que va a ocurrir es que sí, en efecto, hay mucha investigación en curso que busca solucionar este problema, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora nuestro pilote se va a comportar como se observa acá en estas láminas. Fíjense que lo que vamos a tener es diferencias entre estratos que son licuables y estratos no licuables, y fíjense que eso deriva entonces en una respuesta lateral del pilote importante. Allí hay que analizar primero que si no hemos abordado inicialmente un análisis de respuesta lateral del pilote, si todavía no tenemos experiencia con esto, lo primero es entender los mecanismos de respuesta lateral de pilote, entender cómo se comporta el pilote ante respuesta lateral a nivel geotécnico, a nivel estructural, y cuál sería luego la implicación de diseñar dicho pilote si el suelo fuese potencialmente licuable. Aquí van a aparecer mecanismos de interacción cinemática y mecanismos de interacción inercial porque tenemos un efecto sísmico. ¿Qué ocurre? El tema se vuelve bastante complejo, pero afortunadamente se han desarrollado en los últimos años, y fíjense que es bastante reciente, el método de Balsamis del año 2012, el método de Paulo 2013, han desarrollado procedimientos más estructurados, más paso a paso, donde se busca analizar la respuesta sobre el pilote, sobre todo estimar las componentes de momentos flectores y cortantes sobre dichos pilotes cuando tenemos la acción sísmica en el suelo potencialmente licuable. Fíjense que el método de Balsamis analiza casos. Un primer caso donde prácticamente en la zona licuable el pilote se comporta como un voladizo, perfecto, de manera que nuestro trabajo sería identificar acá los cortantes y momentos máximos, la respuesta lateral, medir esta deformación para dimensionar y colocar acero de refuerzo suficiente para esta condición. Otro caso donde el pilote puede estar restringido en la superficie por algún mecanismo estructural y simplemente tenemos algo así como una viga empotrada, por lo que lo analizaríamos de esta manera ante respuesta lateral con licuación. Y fíjense este otro caso, donde podemos tener un estrato rígido, un estrato licuable y un estrato rígido, pero de igual manera al darse el desplazamiento es como que si se moviese un estrato respecto al otro y por eso se grafica este mecanismo de respuesta considerando de igual manera el empotramiento con el estrato rígido. Entonces, Balsamis analiza estas tres condiciones y es interesante porque según las características del suelo vamos a poder aplicar este método que es bastante reciente, todavía tiene algunas cosas que se están analizando desde el punto de vista experimental, pero es un procedimiento interesante para tener una magnitud de la solicitación y poder diseñar el pilote desde el punto de vista geotécnico, desde el punto de vista estructural, ante el fenómeno de licuación. El método de Paulo se basa en conocer cosas como, por ejemplo, la velocidad de onda de corte de los estratos, lo que serían los módulos de cortante dinámico y la densidad del suelo teniendo las características estructurales del pilote como el módulo de elasticidad, la inercia y el diámetro y conociendo la aceleración del sitio o las características de los terremotos del sitio, podemos literalmente conocer el mecanismo de respuesta cinemática del pilote. Existen unas expresiones para lograr esto y con esto simplemente tendríamos la respuesta del pilote geotécnica y por ende el diseño estructural. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando se aplica alguno de estos métodos? Que tendremos implicaciones estructurales. Entonces vamos a escuchar también mucho en la práctica cosas como que, bueno, es que yo tengo 40 años armando pilotes y el pilote se arma hasta la mitad o se arma un 60% o los pilotes en realidad llevan una cantidad mínima de acero de refuerzo porque toda la vida los hemos hecho así. Y sí es muy cierto que cuando no se ha manifestado ningún fenómeno de respuesta lateral o de fenómeno de licuación, sí, los proyectos probablemente hayan quedado sin mayor inconveniente y pueden durar 100, 200, 300 años, probablemente sí. Pero lo que ocurre es que la experiencia, y hablo de terremotos recientes como por ejemplo los terremotos que nos enseñaron muchísimo en los años 70 y 80 y 90, como terremotos más recientes como el de Christchurch del 2011, como los terremotos recientes de Ecuador también, muchos terremotos en Japón y así sucesivamente. Todos estos movimientos sísmicos han tenido evidencias importantes de fenómenos de licuación donde el pilote ha respondido ante la acción sísmica, donde ha habido una exigencia importante, no solo a nivel geotécnico, sino a nivel estructural, y esto ha determinado entonces que un pilote diseñado ante acción sísmica, un suelo potencialmente licuable, requiera armado en toda su longitud, requiera acero de refuerzo con estribo
y confinamiento en las zonas cercanas al pedestal, porque se tienden a producir rótulas plásticas entre el pilote y el pedestal, y de igual forma, si existen estratos débiles, tenemos que armar el pilote como si fuese una columna. Y esto es lo más importante de lo que sería el diseño sismo resistente de un pilote sometido a acción sísmica en un suelo potencialmente licuable, que habrán zonas del suelo que no darán soporte lateral del pilote, según los métodos que veíamos antes, según por ejemplo el método de Balsamis, donde fíjense que al no existir un mecanismo de respaldo lateral, prácticamente estos pilotes se comportan como una columna y por lo tanto esta exigencia de solicitaciones y de armado será la correspondiente a una columna enterrada, pero con muy mal soporte lateral. ¿Eh? De manera entonces que esto es otra batalla que también existe en la práctica, porque si no hay indicación de que el suelo dé soporte lateral completo al pilote, deberíamos armar el pilote equivalente con una cuantía de acero equivalente a la que se utiliza para elementos a flexo compresión, y adicionalmente entender que es un elemento que tiene que diseñarse ante respuesta lateral. Si por el contrario, el documento que estamos utilizando, llámese estudio técnico de suelos, etcétera, nos indica que sí se garantiza el soporte lateral completo, perfecto, no habría que preocuparse por esto, pero será muy extraño y puedo decir casi nunca conseguirán un documento que lo diga de forma explícita. Entonces, por lo tanto, ustedes como proyectistas serán el responsable de garantizar la estabilidad de la cimentación desde el punto de vista geotécnico y desde el punto de vista estructural. Acá vemos lo que serían las recomendaciones de un estudio geotécnico real de un suelo que tuvo problemas de licuación, y la idea de esta lámina es simplemente ilustrar que en efecto este documento que llamamos estudio geotécnico nos debe dar pautas mucho más claras de qué hacer ante la presencia de un fenómeno como este. Fíjense acá, cuando decimos potencial de licuación se indica, bueno, se evaluó la licuación mediante una correlación de resistencia al cortante de arenas no drenadas con parámetros geotécnicos, como son la resistencia a la penetración normal, vaso caso histórico, etcétera, de manera que se utiliza el SPT como insumo para efectuar el análisis geotécnico. De igual forma, se utilizan los criterios que vimos hace un momento, el criterio chino y el criterio de US Army de los Estados Unidos, y se determina entonces por diferentes vías que el suelo es susceptible de sufrir fenómenos de licuación. Esto tiene que quedar dicho así. No es, yo creo que hay licuación, pareciese que hay licuación. Bueno, ahí como que ha licuado. No, tiene que ser claro, tiene que ser directo. No estamos trabajando con métodos probabilísticos, sino determinísticos. Bueno, entonces el factor de seguridad será la referencia, y estos métodos rápidos como el chino, el del US Army, nos terminarán de dar la información. ¿Qué hacemos con la cimentación? Bueno, en función de la estructura, la de este proyecto y de las condiciones de sitio, entonces en este caso se considera que el sistema de fundación apto para soportar las cargas de la edificación obedece a cimentaciones profundas. Un edificio de 4 niveles, alguien pudiese decir, oye, eso no puede ser con zapata. Es que si es licuable, habría que estabilizar primero el terreno y entonces hay que evaluar los costos. ¿Qué prefiero? ¿Estabilizar terreno y colocar cimentación superficial o diseñar una cimentación profunda? Ese sería el punto. Y se da una recomendación del tipo de pilotes que pudiera utilizarse para tal fin. Luego que se ha seleccionado el pilote, entonces fíjense, bueno, voy a trabajar con pilote. Bueno, hay que fijar una longitud mínima. No es cualquier pilote, es que yo con esta longitud mínima, en este caso de 15 metros, estoy garantizando que según el estrato que licúa, se garantiza el empotramiento del pilote para que cuando se dé el mecanismo de respuesta lateral, el acero de refuerzo que estoy colocando y el diámetro respondan según las características de sitio. Ya luego, a partir de allí, entonces tendremos que reportar las capacidades portantes laterales, la capacidad estructural donde estaremos hablando de un hormigón determinado, de un concreto determinado, y así sucesivamente. Y luego vendrán recomendaciones constructivas. Entonces, este es el deber ser para una cimentación que estará ubicada en un suelo potencialmente licuable, donde hemos hecho una validación mediante los métodos sencillos o esquemáticos o de fácil aplicación, como el US Army y el método chino, luego el método determinístico, y a partir de allí mi cimentación debe diseñarse con cualquiera de estas tendencias para yo poder garantizar una longitud de empotramiento adecuada, un mecanismo de respuesta lateral, y lograr garantizar que el armado y el diseño estructural cumpla con el mecanismo de respuesta que se está esperando en esa zona ante el fenómeno de licuación.